El entrevistado de hoy se comunicó conmigo varias veces para recomendarme a quienes entrevistar. Para mí es importante que a otros les interese influir en el contenido de este podcast, porque es la manera de hacer esto más participativo y representante de una comunidad. Él me sugirió alguno de sus alumnos que entrevisté ya antes. Ahora es su turno. Cristian Sabogal Salazar es un profesor y diseñador industrial colombiano. Hablamos en esta entrevista del diseño especulativo, del diseño crítico, del gusto y del poder. Nos contó varios de sus proyectos con estudiantes de diseño. Cristian nos hace buenas preguntas y nos deja pensando en la dimensión ciudadana de la innovación y en un futuro para el diseño más crítico y arraigado al contexto. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Cristian Sabogal, yo soy diseñador industrial de formación, pero con el tiempo la práctica de la industria, que fue una práctica que ejercí al principio, me interesaba mucho el diseño de transporte, por ejemplo, me llevó a preguntas un poco más complejas, siento yo. Por ejemplo, quería diseñar carros yendo a estudiar a Europa cuando toda mi vida había vivido en una ciudad que era un caos vehicular en gran medida por los carros también, ¿no? Y por ese ímpetu de diseñar ciudades para los carros como reflejo de una ciudad estadounidense con el espacio de una ciudad latinoamericana, como en el caso de Bogotá. Entonces, ese tipo de contradicciones me empezaron a habitar. Terminé montando una empresa de diseño para la movilidad, le llamábamos, que se llamó Creatorio de Movilidad. Y en esa empresa también terminó moviéndose un montón la idea del diseño. Terminamos preguntándonos cosas por cómo el sistema económico proponía unas dinámicas de movilidad que no eran tal vez las más sanas. Y esas relaciones entre el sistema económico y la movilidad misma nos fueron abriendo espacios también para hacernos preguntas sobre por qué habíamos decidido emprender, por qué este afán de emprender también, o esta idea de que el emprendimiento es la ruta de escape o la ruta de salida o la opción digna cuando hay una sociedad que no está ofreciendo espacios laborales dignos, pero que se presenta como una dinámica de éxito, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones también empezaron a darse en esa empresa. Y en paralelo, yo iba haciendo mi ejercicio docente. He trabajado ya más de 15 años como docente en varias universidades de acá de Bogotá. En otras he tenido participaciones en México, en Panamá, pero básicamente esa ruta académica como docente me fue llevando hacia las preguntas del diseño crítico, ¿no? Que es como el tema que hoy nos interesa conversar. ¿Qué es el diseño crítico? El diseño crítico, bueno, tiene un nacimiento nominal en el Royal College of Arts con Anthony Yoon y Fiona Raby. Eso ha venido moviéndose un poco hacia las formas en las que lo hemos apropiado, en particular con mi colega Cira Mora, para un curso que dictamos cerca de 8 años en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de acá de Bogotá. Y entendíamos el diseño crítico, bueno, en la nominación general es una forma de hacer oposición a esta lógica de que el diseño resuelve cosas siempre. Entonces, lo que abre el portal que abre el diseño crítico es el espacio para hacernos la pregunta de si es tan cierto que siempre resolvemos cosas o si tal vez habría que preguntarnos más bien por qué creemos que resolvemos lo que resolvemos y por qué creemos que atendemos problemas cuando nos metemos en estos asuntos de disque mejorar la vida de la gente. Ahí aparece este portal del diseño crítico como una alternativa a esta forma de construirlo, pero nuestra intención con Cira era hacernos la pregunta en términos latinoamericanos. Ahí tuvimos la compañía de otros varios profesores y profesoras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como Adriana Botero, como Carlos Carrillo, como Pablo Calderón. Y en esa conversación nos encontramos con una aproximación latinoamericana que ya estaba un poco más situada desde disputas narrativas, y nuestra gran pregunta detrás del diseño crítico era cómo hacíamos un diseño que disputara el sentido común, cómo hacíamos un diseño que tratara de discutir con formas hegemónicas de decir que las cosas se deben hacer de tal manera, o que el rol del diseñador y de la diseñadora y el diseñador incluso
está estipulado por definición y que siempre debe ser uno muy estricto. Entonces, básicamente, como entendemos el diseño crítico en este momento, es una manera, es un vehículo para disputar el sentido común en dinámicas sociales que en la eventualidad perpetúan injusticias, aun cuando los diseñadores, las diseñadoras, los diseñadores tratamos de discutir esas injusticias. Eso sería más o menos una abrebocas. Ahora decime una cosa. Anthony June y Fiona Raby lo que hicieron es diseño especulativo, ¿no? Ellos lo llaman como diseño especulativo. Y a la vez lo que muchas de sus piezas son piezas como que van a museos, ¿no? Como son piezas de arte que están provocando. En cambio, lo que hacemos los diseñadores en general son productos como más masificados o productos que use la gente en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo se hace esa traducción? Eso ha sido muy difícil de discutir, de disputar, incluso dentro de la lógica de disputar el sentido, porque en efecto, y esa es una de las distancias que tomamos nosotros, si bien fueron referentes importantes, fue tratar de situarlo dentro del problema del servicio, ¿no? Es decir, no del diseño de servicios, sino del servicio como vocación. Quienes diseñamos, Cira Mora, mi colega, insiste mucho en eso, quienes diseñamos, estamos en una relación de vocación de servicio. Tratamos de diseñar para los otros, para ayudar de alguna forma, para mejorar de alguna forma, para contribuir a la sociedad. Y en ese sentido, esa lógica de masificación no fue tal cual la forma en la que entramos, sino fue más una forma de, si se quiere, inmiscuirnos un poco en las conversaciones que sí son masivas. Y por eso nuestros productos, nuestros dispositivos, lo que hacen nuestros estudiantes cuando hacemos diseño crítico, no es tanto de circulación comercial o de circulación masiva, sino es más de circulación narrativa, diríamos, ¿verdad? Circulan dentro de las esferas en las que usualmente se produce el sentido actual, redes sociales, WhatsApp, YouTube, ¿no? Plataformas de video, y de esa manera tratamos de hacer circular estas otras narrativas que están apoyadas desde el diseño de una manera en la que esto lo llaman la diegética del dispositivo, y la diegética del dispositivo consiste en que dentro de una pieza audiovisual, un corto, por ejemplo, o una película corta, aparece un artefacto, ¿verdad? Y este artefacto no sabemos si funciona realmente, pero la construcción narrativa y la forma de interactuar de las personas o los seres que hacen parte de esa pieza con ese artefacto o con esa materialidad nos da a entender que sí funciona y que sí cumple su función, y a partir de esa relación podemos generar preguntas hacia cómo la sociedad está asumiendo ciertas verdades, ¿no? Ciertas formas de creer que las cosas funcionan así. A ver, ¿me das un ejemplo concreto? Un grupo de nuestros estudiantes construyó ellos son Camilo Ibáñez y Sofía Baigorri, estudiantes de la Tadeo. Estaban hablando sobre el problema del espacio público en Bogotá, pero sobre todo de cómo las mafias a veces se apropiaban de este espacio público y le pedían a los vendedores ambulantes una cuota cada tanto tiempo para garantizarles el espacio de trabajo. Ellos empezaron a entender ese problema y abordarlo desde el diseño es un asunto casi imposible, ¿verdad? Desde el diseño que se supone que resuelve el problema, porque esto pues entraría dentro de política pública, que ya sabemos que igual el diseño sí puede llegar a esas esferas, tú has dado fe de eso. Entonces, en esa línea podría ser una ruta. Pero para que fuera efecto un poco más práctico dentro de los alcances académicos, la ruta fue, tratemos de hacerlo desde la producción de un corto que al menos trate de permitirle a la gente del común ver y entender que hay una dinámica de poder que de pronto es oculta, pero que a veces también puede terminar involucrando a quienes diseñamos. Ellos entonces diseñaron una ficción primero en la que unos mafiosos de la calle contrataban a diseñadores para que diseñaran un carrito de venta ambulante que dignificara a los vendedores ambulantes. Era un juego narrativo en el que el rol del Estado terminaba suplantado en un escenario bastante radical por quienes son el opuesto al Estado. Y a partir de eso diseñaron un dispositivo que era un carro de venta inteligente que reconocía al vendedor con reconocimiento facial, le hablaba, le indicaba que se le había acabado, ¿no? Con todo este asunto de la Internet de las cosas. Y a partir de eso, la interacción que tenía el vendedor con el artefacto
le iba causando conflictos a quien lo presenciaba, a quien presenciaba la ficción, ya fuera diseñador, diseñadora, ya fuera un transeúnte. Y a partir de eso se generaban conversaciones con la ciudadanía. El rol del dispositivo diegético era ese. Bueno, es como muy provocador, ¿no? Porque de alguna manera que los mafiosos sean los que terminen pagando un sistema para los vendedores ambulantes no es una utopía. No es lo que normalmente los diseñadores diseñamos, ¿no? Que diseñamos cosas. O sea, es como una cosa muy provocadora, pero de alguna manera tiene un mensaje muy claro. O sea, si el Estado no se pone las pilas y no lo va a hacer, entonces lo van a terminar haciendo otros. Tal cual, y exacto, y, tal cual eso como lo acabas de mencionar es lo que sucede ahí. Y en efecto, cuando hablas de la provocación, hay un término que hemos venido apropiando recurrentemente y es la idea de movernos del prototipo hacia el probotipo, ¿no? Los prototypes o los probotipos son en efecto estos dispositivos que tratan de provocar unas reacciones que en la eventualidad nos llevarían a debates o conversaciones que usualmente pasamos por alto. ¿Y qué pasó? ¿Hubo un debate? O sea, ¿lo pusieron en los medios? ¿Qué pasó después de que lo publicaron? Tienen unos alcances también limitados por los alcances de los estudiantes. Ellos igual crean sus medios de comunicación, sus cuentas de Instagram, en TikTok. Llegan a unas esferas relativamente cortas, en principio, mm, pero este proyecto estuvo hecho, este grupo de estudiantes, este par de estudiantes, estuvieron trabajando en la calle con los vendedores ambulantes en conversación constante con ellos. Eso fue difícil al principio, por supuesto, pues porque estaban inmersos en una situación muy tensa. Era difícil para ellos que los vendedores ambulantes les contaran algunas historias de este orden. Lograron una confianza con el tiempo y pudieron ir hablando, y una de las primeras conversaciones que ellos tenían era precisamente con los vendedores ambulantes, que en ocasiones se reían de lo que terminaba sucediendo, ¿no? Decían como esto es un absurdo, pero de pronto no es tan lejos de la realidad, pero no es una utopía, ¿verdad? Pero podría pasar que estos terminaran suplantando el rol de alguien que nos iba a proteger. Dentro de la esfera estudiantil también hubo debate muy interesante y eso también ha sido muy poderoso porque el diseño industrial en Colombia ha sido una disciplina que con dificultad, bueno, este curso está inscrito dentro del programa de diseño industrial de la Jorgeta de Lozano, estaba. em, y dentro de esa dinámica del diseño industrial, pues ha tenido esta vocación de tratar de acercarse a la industria, pero ha quedado muy dentro de la responsabilidad del diseñador. Y en ese sentido, las formas laborales que ha tomado el diseño industrial en Colombia han sido tan diversas que es muy difícil a veces conversar sobre el diseño industrial mismo. Hay un grupo grande aferrado a la idea romántica del lugar del diseño industrial moderno. Mm, De otro lado estamos quienes nos preguntamos por hacia dónde debe moverse el diseño ya sin apellidos, sin epítetos, en un contexto como el colombiano. Y este tipo de dispositivos ayudaba a que los estudiantes mismos se preguntaran a quién les sirve el diseño y en cuántas ocasiones sus posibilidades laborales incluso están relacionadas con escenarios que son bastante polémicos, pero que pues en aras de continuar detrás del servicio industrial, pues lo terminan aceptando. Luego una conversación fue, bueno, ¿y nosotros diseñadores de quién nos estamos dejando contratar? ¿Podríamos llegar a dejarnos contratar de una mafia si el proyecto está maquillado de un proyecto loable, ¿no? Sano? ¿O hasta qué punto alguna vez hemos diseñado, porque esto es un caso muy recurrente, en donde las diseñadoras tratan de diseñar vehículos de trabajo para estas personas, reproduciendo perfectamente algunas dinámicas muy nocivas para la sociedad, no porque haya vendedores ambulantes, sino porque se precariza el trabajo, no se reconocen unas condiciones más dignas en términos de lo legal, sino que se queda únicamente lo artefactual. Entonces, ese alcance de esta circulación de los dispositivos genera debate también hacia el interior de las universidades y los estudiantes empiezan a conversar más sobre estas cuestiones que a veces se dan por sentadas. Está buenísimo. O sea, ese es de alguna manera la respuesta a la siguiente pregunta que yo tenía, que es, ¿y por qué vale la pena que los estudiantes hagan este diseño crítico, ¿no? Total, total. No, y de hecho, ahora que lo mencionas, pues claro, yo dirijo un curso que se llama Crítica del Diseño en la Universidad Javeriana, y una de las preguntas que más nos hacemos en ese escenario, que más le propongo yo a los estudiantes es, ¿la sociedad podría estar de acuerdo en que el pensamiento crítico es importante?
Y de hecho ahorita con el auge de la inteligencia artificial, la cantidad de mentes brillantes que salen a hablar dicen como, pues no nos preocupemos tanto, esto es una herramienta más, lo que necesitamos es pensamiento crítico. Y con dificultad se encuentra uno con alguien que se detenga a decir, el pensamiento crítico dentro de la inteligencia artificial consiste en, ¿no? O sería importante hablar de crítica del diseño. La mayoría de colegas seguramente estarían de acuerdo, es decir, es importantísimo hablar de crítica del diseño o hablar de crítica del diseño antes que de diseño crítico, ¿no? Es importante entender la crítica dentro de la perspectiva del diseño, el pensamiento crítico entre los diseñadores es fundamental, pero con dificultad nos detenemos a tratar de entender cuál es el rol de la crítica, ¿no? Y el rol de la crítica muchas veces es revisarnos a nosotros mismos desde dimensiones problematizantes, tratando de establecer en dónde está la naturaleza o por qué hemos naturalizado más bien nuestras prácticas de cierta manera y darnos cuenta de que hay unos asuntos bien complejos en el centro. Y estos estudiantes, lo que hemos podido rastrear, porque por suerte hemos tenido contacto con ellos, con ellas, con ellos, tiempo después, es que están dentro de unas capas mucho más agudas de revisión de lo que está pasando en la sociedad. Están trabajando en dimensiones culturales, están trabajando para organizaciones sin ánimo de lucro, para ONGs, trabajan en proyectos sociales de territorio, trabajan con museos y están muy vinculados a preguntas mucho más de base, ¿no? De la raíz, de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y creemos que en ese sentido termina siendo muy importante porque a partir de esas preguntas, eventualmente sí podemos encontrar transformaciones significativas. Aparte de ese artefacto, de esa experiencia, últimamente estuvieron trabajando en algo que me parece muy interesante, que un proyecto que se llama Políticas del Gusto. ¿Me querés contar sobre ese proyecto? Claro que sí. En esta transición, el profesor César Peña, a quien entrevistaste alguna vez ya aquí en tu podcast y que ha trabajado un montón sobre el problema de la modernidad en el diseño en Colombia. César es diseñador e historiador y fue profesor mío en la universidad. Con César nos reencontramos y terminamos proponiendo un curso en la Universidad de los Andes, un estudio que es el espacio, es el nombre que le dan en la Universidad de los Andes acá en Bogotá a los espacios de exploración material, de producción de diseño concretamente, que denominamos así, políticas del gusto, porque en nuestras conversaciones uno de los temas recurrentes era, bueno, ¿y nosotros por qué seguimos insistiendo en que el gusto es subjetivo y en que a cada quien le gustan las cosas que le gustan y que entre gustos no hay problemas y que cuando lo que termina pasando, por ejemplo, lo que ha sucedido con la explosión de la moda rápida, es que hay una reproducción de una idea de gusto dominante que explota con muchísima facilidad el bolsillo de la gente, la deuda de las personas, por un lado, y por el otro lado los recursos naturales a un nivel que ya sabemos que es absolutamente insostenible. O sea, cuando ustedes hablan de gusto, están hablando de estética. Porque cuando yo me imaginé y vi el título, Políticas del Gusto, pensé que tenía que ver con el gusto con los sabores. Ok, ok, ok. Y en la eventualidad pasa, en la eventualidad ya, la conversación llega ya. Este semestre en particular tuvimos un proyecto sobre comida callejera y sobre cómo los diseñadores usualmente llegamos a diseñar, como a estetizar, ¿no? A volver muy sofisticada la imagen de un puesto de comida callejera porque creemos que ese es nuestro mecanismo para acercarnos. Y estos estudiantes tomaron una postura, trabajaron con las empanadas callejeras bogotanas y empezaron a entender más bien la estética del consumo de la empanada colombiana. Y en ese sentido se daban cuenta de cómo la forma de masticar, incluso, ¿no? De hecho, ellos hicieron un clip de video del problema de masticar empanada. Es difícil que alguien se sienta cómodo viéndose a sí mismo masticando una empanada. Y tenemos una señora que es un ejemplo de gourmetización en el país, que hace sus videos recurrentes enseñándole a la gente cómo es la etiqueta para comer bien algo. Y ella incluso tiene un capítulo sobre la empanada para enseñarnos a comer correctamente una empanada. Todo este tipo de cosas es parte de un problema de gusto que atraviesa la forma en la que degluimos las cosas y cómo las saboreamos, pero también cómo los diseñadores producimos un imaginario de gusto. Está relacionado, por supuesto, con la estética. Nos gusta mantenerlo dentro del plano del gusto, porque si sentimos que hay una relación entre la idea de buen gusto que los diseñadores reproducimos, ¿no? Nosotros se supone que somos personas que tenemos un sentido de curatorial, diría César, para poder decidir qué es de buen gusto, ¿no? Y qué gusto es apropiado dentro de cada proyecto.
Incluso nuestros estudiantes usualmente tienen esta situación de los familiares diciéndole, bueno, pero usted dígame a mí cuál es la cortina que tengo que poner, porque usted sí sabe qué es el buen gusto, ¿no? El imaginario social está instalado ahí. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta qué punto cuando tomamos decisiones de gusto sin preguntarnos por el problema político del gusto, es decir, por cómo el gusto se relaciona con dinámicas de poder, estamos perpetuando también unas dinámicas injustas? O, por ejemplo, decirle a una persona que tiene su carro de empanadas, que tiene su sustento basado en su carro de empanadas y que además nos alimenta a todos y que nos encanta a la mayoría de bogotanos comernos una empanada frita, muy frita, en un lugar de la calle, ¿no? Con un ají bien armado, bien casero. Nos encanta eso, pero igual le estamos pidiendo que la gourmetice, ¿no? O que la vuelva más elegante, o que la vuelva más sofisticada. Ahí hay una relación, hay una tensión extraña para que los diseñadores nos preguntemos sobre por qué tenemos ese tipo de aproximaciones, tratando de generar ese tipo de estéticas sobre personas que tienen un rol social absolutamente fundamental. ¿Y qué hicieron en este curso? En ese proyecto, ellos terminaron haciendo como la revelación de dos cosas, ¿no? Primero se preguntaban por la huella de la empanada. Al lado de los carros, en donde se instalan usualmente los carros, queda una suerte de estela de grasa en el piso de la calle. Y entonces ahí, por ejemplo, ellos se debatían entre cómo hacer para que esa huella fuera más visible, o que la recordáramos, o que nos diéramos cuenta de que hay unas marcas en la ciudad que dejan esos dispositivos que no fueron diseñados y que generan conflicto, porque muchas personas se sienten incómodas cuando ven la acera un poco grasosa, ¿verdad? Y por el otro lado aparecía la huella en la servilleta. Claro, todos cogemos, que además es un ejercicio muy interesante que ellos identificaban y es, tratamos de usar servilletas para no ensuciarnos, pero la servilleta jamás nos ha salvado de la grasa. Nunca nos ha servido. De hecho, Carmiña Villegas, que es la señora que te comentaba que hace sus cursos de etiqueta, dice una cosa que tiene bastante sentido y es que antes de ponerle la servilleta a la empanada, uno debería comerse la empanada con la mano y al final sí usar la servilleta para limpiarse. Pero aparte ustedes los colombianos le ponen salsas a la empanada. Entonces, cuando le pones la salsa, te enchastras o te enchastras. Exacto, no hay manera de salir bien librado de eso. Entonces, claro, empieza a haber toda una estética de la suciedad, de lo grasoso, ¿no? Y ellos empiezan a recoger un montón de servilletas, se vuelven una especie de forenses de la servilleta y haciendo ese ejercicio de forenses de la servilleta, mapean qué comió la gente, ¿no? Juegan un poco a decir, claro, acá la gente le puso salsa rosada, ¿no? Que es esta mezcla, creo, muy bogotana de salsa de tomate con salsa, con mayonesa, o salsa tártara, o le puso fají, o esta persona anda comido sin nada, o esta empanada incluso tenía más color en la masa, esta empanada tenía menos color en la masa, porque hay unas que le echan color, comino, algunos ingredientes que acentúan el color, y a partir de eso empezaron a montar una instalación de la huella de la empanada, ¿no? Cómo se constituía esa huella de la empanada a partir de una gran cantidad de servilletas semitransparentes con colores en donde ellos identificaban ese registro, ¿no? Era una suerte entre arqueología de la empanada, forensics de la empanada, un asunto que, claro, volviendo al punto, todavía está en tensión entre si eso es diseño o si es arte, ¿no? Seguimos haciéndonos esa pregunta con respecto a lo que mencionabas al principio, pero trayéndolo a la reflexión de la relación de los diseñadores con su práctica en situaciones en donde hay unas asimetrías eventualmente claras, ¿no? Nosotros, investidos por el poder de la academia y de la sofisticación del diseño, nos acercamos a un puesto de comida callejero y nos tenemos que preguntar si esa relación es equitativa. Lo que terminaron haciendo ellos fue algo que les sirvió al puestero, al que vende la empanada. No, no, no. En principio no. Ese es otro de los asuntos. En principio no. En este curso no hemos propuesto todavía que sea una necesidad tan imperiosa. Esto porque, otra vez partiendo de la pregunta crítica, uno de los asuntos es, bueno, reconozcamos nuestro lugar de enunciación, ¿no? Como diseñadores, como diseñadoras, entendamos desde dónde estamos enunciando la realidad, cómo el diseño convencional nos ha llevado a tener estas enunciaciones de realidad para construir un imaginario de qué es lo que hacemos y por qué somos importantes para nuestro contexto. Pero en ese ejercicio de situación, de identificarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas como agentes que también están inmersos dentro de tensiones de poder, en la eventualidad sí podemos salir a conversar, a tener conversaciones mucho más honestas, mucho más horizontales,
ya que está tan de moda tener prácticas de co-creación, colaborativas y demás. Entonces, este ejercicio en particular estuvo mucho más situado con la dinámica de situémonos, ¿no? Démonos un lugar, reconozcamos desde dónde estamos ejerciendo el diseño y a partir de este mapeo creo que en efecto se logró. Pero es un punto hacia donde queremos movernos y en algunos proyectos se logra, pero en otros es difícil. Es un ejercicio que sí está un poco más centrado en reconocernos como este agente que reproduce problemas sociales a partir del sentido del gusto. Esta entrevista es parte de las listas Futuros y Diseño, Colombia y Diseño, Transporte y Diseño y Educación en Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Cristian nombra a uno de sus colaboradores, César Peña. Él es uno de los que entrevisté para la serie sobre historia del diseño. Es el episodio 507, y en esa charla nos contó sobre la importancia de investigar la historia y los archivos de diseño. El tema de diseño especulativo lo tocaron muchos en este podcast. Fue un tema recurrente en los episodios de la serie de Futuros. Quiero nombrar algunos de los episodios sobre este tema que más me quedaron en la mente. Estas entrevistades hablan de diseño especulativo, aunque traen otras miradas. Por ejemplo, Andreu Belsunces nos habló de ficciones en el episodio 302. Jorge Camacho de diseño prospectivo en el episodio 205. Isabela Brandalice en el episodio 22 nos cuenta cómo usó el diseño especulativo para pensar políticas públicas. Trazo enlaces con otros episodios para ayudarlos a navegar y profundizar sobre los temas. Sigamos ahora escuchando a Cristian, que tiene mucho más para contarnos. Vos sos un seguidor de diseño y diáspora hace mucho tiempo y me recomendaste gente para entrevistar. Muchísimas gracias por eso. ¿Estuviste usando diseño y diáspora en algo en tus clases? Sí, lo hemos usado varias veces. De hecho, bueno, nosotros habíamos conversado durante la protesta, la revuelta colombiana. Tú hiciste un programa, un episodio sobre la relación entre los diseñadores y lo que estaba pasando políticamente. Y tuvimos una conversación corta. Pero, de hecho, nosotros con Cira Mora, en un momento, inspirados en tu podcast, le propusimos a los estudiantes que utilizaran diseño y diáspora como uno de sus referentes para entrevistar a otros diseñadores y diseñadoras que estuvieran dentro del margen de lo social o de lo que se llama diseño social. Entonces hemos hecho ejercicios en ese sentido, por ejemplo, como analizar episodios de diseño y diáspora, cómo has construido tú la forma de interactuar con las personas, y a partir de esa estructura y de ese esqueleto, cómo podrían ellos llevarlo a otro ejercicio. En la mayoría de los cursos hablamos siempre de algún episodio de diseño y diáspora que yo esté escuchando recientemente. En otros cursos es un ejercicio más de vayan y busquen en diseño y diáspora. Ellos tienen, Mariana tiene seleccionado por temas, ¿no? Hay unos grupos de temas, hay unos regionales, hay otros un poco más temáticos. Encuentren un episodio o dos episodios que les llamen la atención y a partir de eso construyan un análisis o vayan y revisen el referente entrevistado. Entonces, ese ha sido un dispositivo muy generoso de tu parte porque está, ¿no? Nos lo permites tener ahí y pues en efecto sí es fundamental para los estudiantes. Pero ellos hicieron entrevistas y las entrevistas ustedes las publicaron también como podcast. Porque por lo menos Tadeo tiene un podcast, ¿no? La universidad. Exacto, sí, ellos tienen el observatorio, ellos tienen el podcast de observatorio. No, este lo hicimos aparte, este fue un poco más ejercicio académico. Algunos, por supuesto, conocerás tú porque tienes toda la experiencia del oficio. Claro, acercarse por primera vez a la producción de una entrevista, a la producción de un podcast, requiere un trabajo también ya muy sofisticado del oficio. Acá fue más los resultados. Yo creo que hubo un par que podrían haber sido publicables,
Nos gustaba igual la idea de publicarlos todos, incluso con sus errores y demás, para que precisamente yo siento a veces que el prototipo de lo que hacemos en diseño se queda muy dentro del aula y en ese sentido ponerlo y permitir que circule abiertamente, pues en la eventualidad podría ser mucho más útil, pero en ese semestre no logramos hacerlo circular por ya cuestiones de gestión de la plataforma, del housing y demás. Entonces no pudimos ponerlo en circulación. O sea, pero ellos se escucharon entre ellos el podcast, o sea, como unos alumnos escuchaban el que había hecho. Exacto, todo el curso y entendemos que compañeros y compañeras de ellos, porque además el ejercicio que hicimos fue proponerles entrevistar personas que eran graduados y graduadas de diseño, pero que no estaban dentro del circuito de la industria, sino que se habían volcado hacia oficios mucho más políticos, mucho más sociales, mucho más de territorio, y en ese sentido fue una especie de portal que se abrió para muchos estudiantes que estaban interesados en esos temas. Entonces sí circuló un poco más al interior de la universidad. Esa es una serie que yo tengo pensada hacer también, por lo menos los ex diseñadores, o sea, los diseñadores que estudiaron diseño y se fueron y hicieron con su bagaje y con lo que aprendieron algunas otras cosas, pero que no trabajan en una práctica relacionada al diseño. Hazlo, por favor, y te tenemos una lista, Ah, buenísimo. Quiero la lista colombiana. por supuesto, cuenta con eso. Buenísimo. ¿Qué cosas nos recomendás leer, escuchar, mirar en estos temas? Bueno, el asunto es que, bueno, hay varios textos recientes que han empezado a recoger una gran cantidad de material sobre el diseño crítico. Por ahora, lo que hemos encontrado ha estado mucho más cercano dentro de la dimensión o sea, de la producción académica tradicional del norte, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos textos europeos, tenemos un par de textos estadounidenses, algunos australianos. Hay un autor en particular que seguimos, que se llama Brad Haylock. Él ha trabajado sobre el tema. James Auger, que también hace parte de la ruta de Anthony Dion y Fiona Raby, y él ha traído un poco más sus elucubraciones a una situación un poco más artefacto de diseño, no tan situado dentro del museo. ¿Y algunos latinoamericanos? Hacia allá iba precisamente, ¿no? Que para situarlo, y eso yo, bueno, seguramente no los conocemos, seguramente ya están escribiendo al respecto, pero una de las cosas que nos ha alimentado más en esta producción es insistir mucho en que los diseñadores profundicen conceptualmente desde textos en la antropología, en la arqueología, en la sociología, en la filosofía, en la psicología crítica, para que podamos adentrarnos y hacer puentes con el diseño desde producciones teóricas que tienen una traza interdisciplinar, pero que además les permite a los estudiantes el ejercicio no de la traducción directa del referente en diseño, sino de la construcción teórica problematizada para aplicar en diseño. Y en ese sentido, uno de los temas que también me ha atravesado recientemente es el tema de cómo diseñamos nosotros para la otredad, que es un asunto que está muy situado en Latinoamérica, ¿no? Nosotros, en tanto vehículos de Occidente, pues porque el diseño es bastante occidental, es bastante del norte global, es bastante capitalista. En ese sentido, nuestra relación como colombianos, por ejemplo, con la inmensísima diversidad étnica que tenemos nosotros en este país, tenemos que hacernos una revisión en términos de cómo estamos construyendo esa relación con la otredad. Y por esa ruta me he encontrado, recientemente estoy leyendo a Ngugi wa Thiong'o. No sé si has oído hablar de Ngugi wa Thiong'o. Es un literato keniata de Kenia, keniano, no tengo claro el gentilicio. Y él ha tenido una apuesta muy grande por escribir únicamente literatura en uno de los dialectos de Kenia más fuertes, que es el Kikuyu, que es un dialecto que hablan más o menos 6 millones de personas. Y una de sus apuestas fue escribir y empezar a reconocer esa literatura y escribir solamente desde ahí. Y se volvió un referente global, tanto en literatura como en pensamiento postcolonial y decolonial. Y nos ha llevado a preguntas con relación a si a veces yo sí puedo entender el otro, ¿no? A veces esta lógica de la empatía nos lleva a creer que yo puedo empatizar con todo el mundo, ¿verdad? El ejemplo que yo le pongo a los estudiantes, y este puede ser un poco polémico, es que un supremacista blanco, con dificultad puede empatizar con alguien que no hace parte de su esfera de legitimidad. Y en ese sentido,
la pregunta que tendríamos que hacernos a nosotros y a nosotras mismas es hasta qué punto como diseñadores y diseñadoras podemos diseñar para sociedades que son ajenas a nuestra forma de enunciar la realidad, creyendo que solamente con la empatía podemos construir el puente, ¿no? Tendríamos que preguntarnos cosas mucho más complejas. A esto le he llamado yo otración, que es una alternativa a la innovación. Yo creo que en Colombia se necesita más diseño para lo otro que para lo nuevo. Necesitamos poder diseñar para lo otro, en tanto la diversidad más grande, ¿no? Que por demás es el fundamento básico de la democracia, ¿no? La diferencia, no la representatividad de las mayorías, sino la diferencia radical y la posibilidad de que el diferente sea representado y tenga voz y voto y parte en la sociedad. Pero ante esa tensión, pues eso ha sido uno de los temas que me ha interesado. Entonces, este sujeto, Bui Wationgo, ha sido muy relevante, falleció hace poco, pero es un sujeto muy interesante. Tiene un par de textos, uno que se llama Descolonizar la mente, otro, pues tiene muchos textos, pero Descolonizar la mente y Desplazar el centro son los que he estado revisando recientemente. Me parece absolutamente fascinante ese puente. Buenísimo. Y decime, Cristian, el futuro, ¿qué tenés ganas de hacer con tus alumnos, con tus clases, con tus proyectos? Pues mira que ahí viene otro asunto que es bien interesante porque a mí el futuro me ha conflictuado mucho. Yo también he oficiado como diseñador de futuros. Trabajé el semestre pasado, justo la Secretaría de Cultura de acá de Bogotá tiene un proyecto andando que se llama la Escuela de Futuros. Y es un dispositivo que trata de hacer que las artistas, les artistas, tengan una conexión con la relación del futuro, ¿verdad? Estuve trabajando entonces en esta Escuela de Futuros, pero mi postura con respecto al futuro es bastante escéptica. Yo creo que nos hemos concentrado excesivamente en decir que sí sabemos qué forma va a tener el futuro. Y nos pasó un asunto muy curioso con la Universidad Jorge Tadeo Lozano durante pandemia. Hubo una conversación con la UNAM, con la Universidad Autónoma de México, para construir un seminario en línea que alimentara ambos programas sobre pensamiento crítico en diseño. Y una de las charlas era sobre futuros y el profesor que empezó a dar la charla dijo, veníamos construyendo un gran equipo para estudiar los futuros, multidisciplinar, una apuesta grandísima acá en México, un asunto muy poderoso. Llegó la pandemia, nos tocó pausarlo, ¿no? Ya ahorita vamos a retomar. Y a mí me causaba mucha gracia encontrarme con el experto del grupo en futuros, al que el futuro les pasó por delante, tuvieron que pausar sus vidas y sus futuros y no se dieron cuenta. Ellos creyeron que eso era un asunto que se continuaba después, ¿no? Se dejan. Creo que hemos estado demasiado convencidos de esa lógica del futuro. Hay proyectos al futuro, por supuesto. Justo ahora estoy coordinando la orientación metodológica de otra iniciativa distrital, el Instituto Distrital para las Artes, acá en Bogotá tiene una apuesta de laboratorios ciudadanos artísticos. Son 40 laboratorios que están por empezar a ejecutarse. Ahorita algunos ya están empezando, otros van a empezar en julio. Y yo estoy a cargo de un laboratorio de co-creación basado en innovación social que se llama Diseño y Universo Digital. Ese va a ser como mi proyecto de la segunda mitad del semestre, estar en un espacio de co-creación artística, muy a la imagen de los del Media Lab Prado y Matadero en Madrid, para recuperar esa dimensión ciudadana de la creación. Ese es uno de los proyectos. Y otro, justo sobre la otredad, ahorita en este segundo semestre de 2025, junto con los profesores Ícaro López de Mesa y Susana Botero, también de la Universidad de los Andes, empezaremos un curso que va a mezclar medios tecnológicos con performance y con el concepto de la otredad. Va a ser un curso para la maestría de diseño de la Universidad de los Andes y se va a llamar Multiculturalidad y Otredades Elásticas. Y uno de los temas que nos interesa es, primero, cómo nos relacionamos con la otredad, pero también reconocer cómo las otredades tienen que elastizarse o volverse elásticas para poder insertarse en espacios dominantes, ¿no? Pero esa elasticidad eventualmente regresa a su lugar y de pronto la otredad puede volver a tener su identidad completa. Entonces, esos son algunos de los proyectos que se vienen ahorita. Vamos a ver cómo nos resulta el asunto. ¿Y qué le dirías al Cristian que acaba de terminar la facultad y está pensando qué hacer
al Cristian joven? Ahorita que te estaba contando que yo quería ser diseñador automotriz y que eso después migró a ser diseñador de transporte, justo cuando me estaba graduando de la facultad, yo ya tenía planes de viajar a Alemania a hacer mi maestría en una de las escuelas alemanas que a mí me resulta más importante, de hecho, en el escenario del diseño de transporte, que es la Hochschule Pforzheim. Y viajé a Alemania, tuve la posibilidad, mi madre, con su gran esfuerzo, hizo ese ejercicio de llevarme y ponerme en Alemania. Y cuando yo tuve la entrevista con el director de la maestría, mis preguntas no cabían en esa maestría. Mis preguntas sobre la movilidad, sobre los problemas medioambientales, la respuesta un poco en ese momento, ahorita han cambiado un poquito, pero en ese momento la respuesta muy concreta del director de la maestría fue: nosotros necesitamos respuestas, no preguntas, necesitamos gente que haga vehículos, no que se meta en investigaciones. Claro, por la estructura académica alemana eso se entiende en las escuelas como de este tipo. Me dijo: yo no sé si este es el lugar para usted. Y yo salí entre la frustración, pero sobre todo habiéndome dado cuenta que yo ya sabía eso, ¿no? Yo ya sabía eso y le pude haber ahorrado a mi mamá esa platica de la inversión. Obviamente la experiencia y demás, todo eso es muy valioso, pero creo que me habría hecho la pregunta de ¿por qué esa sed de tener que irte allá? ¿Por qué no hacerte otras preguntas acá? Sopesa eso un momentico más, ¿no? Detente un poquito más a ver qué preguntas te puedes hacer acá, porque en la eventualidad aquí también hay cosas que hacer. Y bueno, terminé de regreso acá haciéndome más preguntas acá en Colombia. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Hoy hablamos de diseño crítico y cómo este enfoque puede sacudir la forma en que entendemos el diseño, desde las aulas hasta las calles. Proyectos en el aula, con ficciones de diseño, abren debates sobre problemas reales. Por ejemplo, las tensiones entre mafias y vendedores ambulantes. El diseño especulativo es una herramienta para cuestionar, para provocar y para repensar dinámicas de poder. Así nos lo presenta Cristian. El diseño puede meterse en conversaciones incómodas y explorar el problema a partir de crear ficciones. Así, el aula dialoga con la calle y nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad social. Cristian habla del buen gusto y cómo el diseño crítico en su proyecto da un paso más allá. Se mete con la estética y el poder. Nos hace muchas preguntas, como por qué reproducimos ciertas ideas de buen gusto que perpetúan desigualdades. Este tipo de trabajo intenta sacarnos de las paredes de la universidad. Es una invitación a que los diseñadores, les diseñadores, nos reconozcamos como agentes en un contexto lleno de tensiones sociales. Desde Bogotá nos están diciendo que el diseño crítico nos ayuda a hacernos preguntas difíciles. Estas iniciativas son tan potentes y ojalá nos empujen a construir un diseño un poco más consciente, situado y sobre todo comprometido con transformar nuestra realidad. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar vuestra página web diseñodiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.